Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la materia de etimología grecolatina. Acuérdense que es una nueva materia que vamos a estar manejando. En la clase anterior mencionamos la importancia del estudio. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la importancia de las características, o sea, por qué razón necesitamos entender lo que es la etimología. ¿Okay? El tema de hoy es la importancia de la etimología. Son 11 factores que vamos a hablar. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Espero que tomen nota, más que copiar lo que aparece ahí, que me apunten la forma en que lo estamos entendiendo, para que yo lo pueda ver, y si veo que no lo están escribiendo como debería ser, se los pueda explicar. Porque luego solamente copian lo que aparece ahí y al final de cuentas no están aprendiendo nada. ¿Ok? No me sirve, ya se lo había dicho muchas veces, no me sirve que lo copien tal y como está si al final al cabo no le está sirviendo, no lo están entendiendo. Bien, entonces vamos a hablar sobre la importancia de la etimología, chicos, y vamos a ver primero de los factores es que dentro de la importancia de la etimología enriquece el léxico del hablante. O sea, ¿qué es eso de que enriquece el léxico? Por ejemplo, si nosotros usamos expresiones como de aspecto oral, escrita, necesitamos que sea claro, que sea fluido y que sea preciso. Es muy común que durante nuestra forma de hablar, dentro de diferentes aspectos tanto culturales como regionales, utilizamos palabras como hora, qué onda, qué pex, chale. Ese tipo de expresiones son muy comunes en nuestra forma de hablar, pero palabras a veces más comunes no las utilizamos porque se están olvidando. Una vez una alumna me dio un trabajo que obviamente copió de internet, como estoy mencionando, era a mano, pero lo copió de internet tal y como estaba ahí, y no sabía realmente qué es lo que escribió. Y yo le pregunté: ¿tú hiciste el trabajo? Sí, yo lo hice. A ver, explícame, ¿qué es una penumbra? Y no supo explicármelo. Sin embargo, en su trabajo estaba la palabra penumbra. Quiere decir que no ella lo hizo. Pero si su forma de léxico supiera utilizar esas palabras, no le hubiese costado explicarme qué es esa palabra. Es muy importante el uso de la etimología para poder manejar nuestra mejor forma de expresión, ya sea escrito u oral. El léxico es muy importante y la etimología nos da esa forma de aprender. La siguiente importancia es el significado de las palabras. El significado de cada palabra se fija más al uso. Por ejemplo, si nos usamos la palabra zozobra, muchos piensan que tiene que ver con sobras. Por ejemplo, si digo quedó zozobra de comida, no, es incorrecta la palabra. La palabra zozobra es más una palabra marítima y viene de los vocablos sub, debajo, y supra, encima, y prácticamente es para decir que las cosas quedaron invertidas. Se utilizaba para decir que un barco se hundió, cuando lo que viene siendo la parte del fondo del barco está en la parte de arriba y lo que debería estar arriba está debajo del agua, o sea, está hundido. Este es un ejemplo, y así podemos saber que la palabra zozobra se trata de entender. Y cuando decimos está en zozobra, es que quiere decir que no está en el lugar correcto donde debe. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar con la importancia de la etimología. La tercera viene siendo que es posible establecer de manera exacta el significado de la palabra. Ya sabemos que es importante el significado, pero podemos identificarlo de manera exacta. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra doctor y doctor. Muchos dirán, pues es lo mismo, pero realmente no. La palabra doctor, una como doctor en ciencias, o sea, doctor en letras, doctor en literatura, doctor en antropología.
O por ejemplo, doctor como cardiólogo tienen diferentes aspectos. Por ejemplo, una viene de latín, que se llama, significa docere, que significa enseñar o cargo de estudio, y el otro viene del griego, que significa doxa, o sea, el que sana, el que cura. De ahí vienen esos dos. La coincidencia es que cuando pasaron al español, al uso de nuestra lengua, pues suenan semejantes, pero bien tienen dos definiciones completamente diferentes. ¿Ok? Entonces ya literalmente podemos comprender. Por ejemplo, el vocablo médico viene del latín ahora, que se dice medere, que significa curar. Por eso decimos doctor médico, para especificar que estamos hablando del doctor que cura, cuando literalmente es una redundancia decir doctor médico. Sin embargo, hay que especificar esto porque existe otra palabra que quiere decir el que enseña, que viene de la palabra docere. De ahí viene, por ejemplo, palabras como doctrina, que es una forma de enseñanza, o docente, que es el que enseña, son sinónimos. Bien. Otra de las importancias de la etimología es que se utiliza para identificar la morfología de cada palabra, o sea, de dónde viene la forma en que escribimos dichas palabras. Un ejemplo se podría venir de la palabra latina frigidus, que deriva de la palabra frío o frígido. Si decimos, por ejemplo, que una cosa está frígida, no estamos diciendo que está helada o congelada, estamos diciendo que está duro, como hielo. Por ejemplo, la palabra ciudadano o conciudadano deriva del latín civis, que significa ciudadano, y la preposición con, que quiere decir junto o conjunto o acoplado. Decimos conciudadano, quiere decir que nosotros somos ciudadanos y que el que está a nuestro lado también lo es. Y así hay varios ejemplos. También está el otro de las importancias, es el uso de palabras arcaicas y neológicas. Los arcaísmos vienen siendo palabras antiguas que todavía se suelen utilizar, pero que también existe su contraparte moderna. Por ejemplo, apearse, que es bajarse, o mesmo, o que es mismo, o agora, que es ahora. Y sí, todavía se sigue utilizando en algunas regiones. Hay personas que incluso hasta se burlan de las personas que dicen mesmo en vez de mismo, pero es correcto. Y los neologismos son palabras nuevas que se inventaron exclusivamente para el uso de unas ramas diferentes, como por ejemplo el gerontólogo, o el digitopuntura, o el magnoterapia, que literalmente son palabras que se crearon hace poco para poder especificar ciertas cosas. Son neologismos, cosas nuevas, y así pueden existir más. Siguiente característica: se puede observar el significado originales de las palabras. O sea, de dónde vienen estas palabras podemos identificarlas. Por ejemplo, la palabra folio. ¿Saben qué es folio? Es papel. Pero nosotros creemos folio como el numerito de un certificado. Puede ser folio de certificado, pero realmente es el número de hoja. Por ejemplo, la palabra que vamos a identificar es patos, que indica un sentimiento. De hecho, la palabra patos significa sentimiento. De ahí las palabras derivadas a ellas, como apatía, que es la palabra asin, y patos, sentimientos, o sea, una palabra que no tiene sentimientos o interés, o simpatía, o sea, que sí participa en los sentimientos de otras personas. También podemos identificar siempre de esa misma palabra cosas como patología, que realmente es enfermedad,
Pathos lo toman como una división de enfermedad y logos un estudio. O sea, patología es el tratado o estudio de las enfermedades. O por ejemplo, patógeno, que es de dónde se origina una enfermedad. ¿Cómo es que la palabra pathos pasó de la palabra que significa sentimientos a una palabra que significa enfermedad? Eso tiene que ver mucho con la ideología de la época. Pensaban que los sentimientos influían en la salud. De ahí palabras como nostálgico, que tenía que ver mucho con la depresión. Pensaban que ser nostálgico era una enfermedad. O eufórico, que es más con la ira, etcétera, etcétera. O sea, en muchos casos, por eso pasó de la palabra sentimientos a enfermedad y se utiliza la misma raíz. Bien, entonces ya continuamos con el siguiente importancia de la etimología. Es promover una ortografía correcta. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, que ciertas palabras inician con H, otras inician con G, otras inician con Z, pero la razón principal es que, por ejemplo, muchas palabras provienen del latín, y las palabras del latín que se escribían con H al inicio se suele escribir en la actualidad con F. Por ejemplo, fermosa, que es hermosa, ficus, que es higo, faceres, que es hacer, o fumus, que es humo. De ahí muchas palabras. Entonces, si sabemos el origen, sabemos de dónde viene, sabemos incluso cómo se debería de escribir. Bien, está también la importancia de la etimología, que es poseer la mayor información cultural, o sea, de dónde vienen las palabras. Gracias a eso sabemos de dónde se originan dichas palabras y cómo utilizarlas. Y no necesariamente tienen que ser palabras originarias en latín y griego, también de nuestra propia cultura. Por ejemplo, si consideramos de latín y griego al español, podemos buscar la palabra latín que es caulis, que significa tallo, y también del griego que es kaslos, que significa tallo. Ok, entonces ya continuamos con este punto. Si sabemos de dónde viene, como por ejemplo patos y patos, o doctor y doctor, sabemos también tenemos un aspecto cultural más destacado. Y ya continuamos con la más importancia de estas. Esto ya lo hemos mencionado en la clase anterior, que es la forma de la parte lingüística, ya que la lengua o el idioma puede ser estudiado por dos enfoques. ¿Recuerdan cuáles serían los dos enfoques? El diacrónico o el sincrónico. O sea, desde un punto de vista evolutivo de la palabra o de una forma de interés. Eso ya lo vimos en la siguiente clase, en la clase anterior, así que pueden revisarlo en la clase que tenemos aquí en la semana pasada. Bien, otras importancias es la comparación de las semejanzas entre idiomas o entre la evolución. Por ejemplo, podemos identificar el uso de estas en ciencias básicas. Por ejemplo, acá en la primera parte podemos identificar 5 idiomas diferentes y notamos que incluso las palabras se asemejan mucho. En el sánscrito Dios, en el griego Theos, en el latín Deus, en el germánico Tous y en el español Dios. O por ejemplo, en los más actuales, por ejemplo, en el portugués está fonte, al igual que el italiano es fonte, en el latín es fons y en el español es fuente. O pai, padre, o pater, que también son una forma de comparación. Gracias a eso podemos identificar si las mismas idiomas o las mismas palabras se originan incluso de la misma raíz, del mismo origen. Algo que quiero aclarar es que tanto el portugués, el italiano y el francés, al igual que el español, vienen del mismo origen, que es el latín. Por eso podemos entender un poquito de lo que dicen los italianos, un poquito de lo que dicen los franceses o los portugueses. No al 100%, pero podemos entender ciertas partes. Y ya para terminar, chicos, la última importancia de lo que es la etimología es que
se relacionan con las ciencias tanto naturales como humanas. Y podemos ver unos ejemplos. Por ejemplo, en las ciencias está palabras como ascaridobricoides, que es la lombriz intestinal, el canis lupus, que es el lobo, el canis vulpes, que es zorro, el canis familiaris, que es el perro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en latín la palabra vulpes es zorro. ¿Recuerdan el Pokémon Vulpix? Por eso se llama así. Y en las humanidades podemos encontrar palabras como epigrama, antiséptico, gnosticismo, paidología, etcétera. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Parece largo, parece complejo si no lo comprendimos muy bien. Repitan el video, si tienen dudas no se les olvide mencionármelas, porque solamente veo que me envían apuntes pero lo copian hacia lo loco y yo tomo de que ya lo entendieron. Ahora del examen no se sorprendan si salen preguntas abiertas o opcionales, no les voy a decir cómo va a funcionar, entonces hago así. Bien, chicos, por mi parte sería todo. Espero hayan tomado nota, envíenmelos por WhatsApp como siempre. No se olviden estar pendientes de las tareas del modo. Y me despido de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.